Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hoy vamos a presentarles el tema del metabolismo de la hemoglobina y la mioglobina. El tema está presentado por las alumnas Mireli Domínguez Telles, Cristian Valdovinos Ponce de León, Rebeca Sánchez Pizarro y Citlali Ochoa Díaz. Iniciaremos hablando sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína globular que está presente en altas concentraciones en los glóbulos rojos y va a tener la principal función de transportar el oxígeno a los tejidos que se le necesita. La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, que está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, de las cuales se hablará más adelante. La hemoglobina va a tener su inicio de formación en el primer estadio de maduración de un eritrocito, en la etapa de eritroblasto basófilo. Posteriormente se va a ir sintetizando y va a ir aumentando su porcentaje hasta llegar a la forma madura de esta célula, que sería el eritrocito, el cual ya va a estar circulando en el torrente sanguíneo y va a contener el 36% de su peso en forma de hemoglobina. En esta imagen podemos observar los pasos químicos básicos en la formación de la hemoglobina. En primer lugar, la succinilcoenzima A, que fue formada en el ciclo metabólico de Krebs, se une a la glicina para formar una molécula de pirrol. A su vez, 4 pirroles se combinan para formar la protoporfirina 9, la cual se va a unir con un ion fierro para formar el grupo hemo o el grupo M. El grupo hemo se va a formar por una cadena polipeptídica larga, una globina, que va a ser sintetizada por los ribosomas, formando una subunidad de hemoglobina llamada cadena de hemoglobina. De esta cadena de hemoglobina vamos a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas, las cuales van a ser las encargadas de formar la hemoglobina A. La hemoglobina va a poderse sintetizar a partir de 4 cadenas, alfa, beta, gamma y delta. La hemoglobina que nos interesa es la hemoglobina A, la cual se va a encontrar hasta en un 96% en el adulto. Va a estar constituida, como ya se mencionó, por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada cadena tiene un grupo M. El grupo M va a contener un átomo de fierro y este átomo de fierro va a ser el encargado de unirse con el oxígeno. Por lo tanto, si tenemos 4 cadenas con un grupo M, vamos a poder transportar, o la hemoglobina va a poder transportar 4 moléculas de oxígeno. El metabolismo del hierro. El hierro lo vamos a encontrar en nuestro organismo en una cantidad de aproximadamente 4.5 gramos, de 4 a 5 gramos. De esta, el 65% lo vamos a encontrar en la hemoglobina y el resto en diferentes compartimentos, como la mioglobina, de la cual se va a hablar más adelante. El transporte y almacén de hierro. El hígado va a secretar en la bilis una proteína transportadora denominada apotransferrina, que se va a unir al fierro, el cual va a estar localizado en el intestino. Estos dos, la apotransferrina y el fierro, se van a unir en el plasma para formar la transferrina. La transferrina va a transportar el fierro en el plasma hasta llegar a una célula. El fierro y la apotransferina se pueden separar muy fácil porque van a tener un enlace débil. Esta transferrina va a llegar a una célula, va a depositar el grupo fierro en el citoplasma de la célula y en el citoplasma vamos a encontrar otra proteína transportadora que sería la apotransferrina. La apotransferritina, que se une al fierro, va a formar la ferritina. Esta ferritina se va a dividir en hemosiderina, que sería la porción insoluble de fierro que va a ser almacenado, y la transferrina. La transferrina va a ser la encargada de liberar un grupo fierro cuando la cantidad de fierro en el citoplasma de otras células diferentes a esta esté disminuido. Cuando está disminuido, se va a liberar el fierro mediante la transferrina. La transferrina va a llegar al tejido donde se necesita el fierro mediante el plasma. El eritroblasto tiene receptores en su membrana especializados por el fierro. El fierro va a ser liberado por medio de la transferrina. Cuando está ya en el receptor del eritroblasto,
lo va a introducir a su citoplasma mediante endocitosis. En el interior, la transferrina que vamos a encontrar en el citoplasma del eritroblasto va a llevar el grupo fierro directamente a la mitocondria, y la mitocondria va a ser la encargada de sintetizar el grupo M. Este grupo M de los eritrocitos se va a destruir al final de la vida de estos, que dura aproximadamente 120 días, y se va a dar en el vaso. La degradación de la molécula de la hemoglobina va a estar a cargo de los macrófagos. Pueden ser los macrófagos de distintos tejidos, como serían las células de Kupffer, los macrófagos de la médula ósea y también los macrófagos principalmente pues del vaso. Los macrófagos, al degradar la hemoglobina, van a dejar como resultado fierro libre en la sangre, y este fierro va a ser utilizado nuevamente para transportarlo a los tejidos en donde va a ser necesario, mediante el proceso que ya se describió, y otra porción de este va a ser liberado en forma de bilirrubina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la mioglobina. Primero que nada, la mioglobina y la hemoglobina son hemoproteínas cuya importancia fisiológica se relaciona principalmente con su capacidad de unirse al oxígeno molecular. Bueno, ya mencionamos que la mioglobina es una hemoproteína. Esta es monomérica y es encontrada principalmente en el tejido muscular, donde sirve como sitio de almacenamiento intracelular para el oxígeno. Durante periodos de privación de oxígeno, la oximioglobina libera al oxígeno almacenado, que se utilizará en los procesos metabólicos. La mioglobina posee una estructura terciaria. De hecho, fue la primera proteína que se encontró con esta estructura, y es importante porque esta estructura es la de una proteína típica globular soluble en agua. Su estructura secundaria es inusual, ya que contiene una alta proporción, que es del 75% de la estructura secundaria alfa-helicoidal. Un polipéptido de la mioglobina está comprendido por 8 alfa-hélices separadas, designadas de la A a la Z, y estas están conectadas por regiones cortas no helicoidales. Los grupos R de los aminoácidos empaquetados en el interior de la molécula son predominantemente de carácter hidrofóbico, mientras que los expuestos a la superficie de la molécula son generalmente hidrofílicos, haciendo así la molécula relativamente soluble en agua. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la estructura de la mioglobina con el grupo M. Y de acuerdo a esto, cada molécula de mioglobina contiene un grupo prostético M insertado en la hendidura hidrofóbica de la proteína. Cada residuo del M contiene un átomo central de hierro, que es Fe2, en estado ferroso de oxidación. El oxígeno llevado por las hemoproteínas está directamente unido al átomo ferroso del hierro del grupo prostético del M. La oxidación del hierro al Fe3, estado férrico de oxidación, hace a la molécula incapaz de captar normalmente el oxígeno. Las interacciones hidrofóbicas entre el anillo tetrapilórrico y los grupos R de los aminoácidos hidrofóbicos en el interior de la hendidura de la proteína estabilizan fuertemente al conjugado en proteína. Además, un átomo de nitrógeno de un grupo R de la histidina situado sobre el plano del anillo del M se coordina con el átomo de hidrógeno, y de esta manera aumenta la estabilidad que existe entre el M y la proteína. En la oximioglobina, el sitio de unión restante en el átomo de hierro, que se encuentra en la sexta posición, está ocupada por el oxígeno. Esta unión se estabiliza por un segundo residuo de histidina. El monóxido de carbono también se une a los átomos de hierro del M de una forma similar a la del oxígeno, pero la diferencia es que esta unión es mucho más fuerte. O sea, el monóxido de carbono se une más fuertemente al M que el oxígeno. La unión preferencial del monóxido de carbono al hierro del M es en gran parte responsable de la asfixia que resulta del envenenamiento con monóxido de carbono. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones de la mioglobina. La mioglobina sirve como un reservorio y acarreador de oxígeno, incrementando la velocidad de transporte de oxígeno en la célula muscular. Es también el principal pigmento de la carne, y el color de este producto depende fundamentalmente del estado en el que se encuentre la mioglobina.
Antes se creía que la principal función de la mioglobina era la de actuar como un almacén de oxígeno. Sin embargo, hoy se conoce que la función principal podría ser la de facilitar la difusión del oxígeno desde los capilares hasta el interior de las células, específicamente en las mitocondrias, que está limitada por la baja solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas. Existen diferencias y semejanzas entre la hemoglobina y la mioglobina. Entre las semejanzas encontramos que ambas son proteínas globulares con un núcleo de hierro, como ya lo veíamos en la estructura de cada una. Tienen también la misión de transportar oxígeno y por ello es que tienen similitudes estructurales. Otra semejanza es el color y este depende del estado de oxidación del hierro que contienen, así como de la presión parcial de oxígeno. Y también, como lo mencionábamos anteriormente, ambas contienen grupos hemo en su estructura. Y en cuanto a las diferencias, como ya sabemos, la mioglobina aparece en el tejido muscular, mientras que la hemoglobina está presente en la sangre. La hemoglobina La función principal de la hemoglobina es transportar por la sangre el oxígeno capturado en los pulmones y al contrario la mioglobina, que tiene una afinidad por el oxígeno superior a la hemoglobina, se lo quita cuando la sangre llega al músculo, actuando así como un aceptor y una reserva del oxígeno en el músculo. Otra diferencia importante es que tienen una forma muy diferente de ligar oxígeno. La mioglobina presenta una absorción hiperbólica y en cambio la hemoglobina da una marcada sigmoide. Esto es en cuanto a la curva de saturación que presentan. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.